Cuando tú aprecias a Dios, amado hermano, lo estás haciendo más grande en tu conciencia, lo estás haciendo más grande en tu mente, lo estás haciendo más grande en tu corazón, lo estás haciendo más grande en tus pensamientos, lo estás haciendo más grande en tu mente. Entonces Dios empieza a tomar otra dimensión, otro tamaño, otra estatura, otra dimensión en tu vida. No que Dios no sea grande, ya lo es. Pero si tú tienes un mayor concepto de quién es Dios, mayor grandeza se presentará de quién es Dios en tu vida. Cuando tú aprecias a Dios, entonces Dios hace las cosas más grandes. Crece en valor ante tus ojos, en estima, es alguien valioso para ti. Y de esa misma forma se magnificará, se presentará y se va a dimensionar en tu vida. O sea, tú agrandas a Dios para tu propia vida al reconocerlo, y su presencia se hace más notoria, más grande y más poderosa. Por eso vuelvo a repetir, ¿de qué tamaño es tu Dios? ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿Sabes de qué tamaño es tu Dios? Del tamaño que tú aprecias, porque acuérdate que apreciar es darle valor ante tus ojos de lo que tú crees que Él es. Entonces, no todos apreciamos a Dios de la misma forma. No todos reconocemos a Dios de la misma forma. Entonces, algunos tienen a un Dios así, otros tienen un Dios así, y otros tienen un Dios que no se puede contener. ¿De qué tamaño es el Dios que tú predicas? ¿Qué tan grande es el Dios que tú predicas? Porque David dijo: engrandezcamos al Señor a una y exaltemos su nombre. Cuando tú exaltas y engrandeces a Dios en tu corazón, no hay problema, no hay circunstancia, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay aflicción que pueda contra ti, porque tú engrandeces a Dios y Dios está por encima y más grande que todos tus problemas. ¿Por qué crees que David veía a Goliat como un enano? Porque cuando él encontró a Goliat, no vio el tamaño de Goliat, vio el tamaño de Dios que él creía que tenía. Y dijo: este no es nada. Por eso, ¿por qué crees que la gente cuando ve problemas, la gente siente que los problemas los van a aplastar, las dificultades, las situaciones los van a acabar? Por eso es que no debes de venir aquí a decirle a Dios cuántos problemas tienes. ¿Sí me entendió? Usted no puede venir aquí a decirle a Dios cuántos problemas tiene, porque eso Dios ya lo sabe. Lo que Dios quiere escuchar es que tú le digas a los problemas qué tamaño de Dios tienes en tu corazón. No le digas a Dios de qué tamaño es tu problema. Dile a tu problema de qué tamaño es tu Dios. Si yo te pregunto esta noche, ¿qué hace el creyente? ¿Quién es más grande? Una pregunta, perdóneme, absurda, tonta, que seguramente usted me va a contestar. Y me va a decir: ay, pastor, eso ni se pregunta, hasta pecado es. ¿Quién es más grande, Dios o el diablo? ¿Quién es más grande? ¿De veras? ¿De veras Dios es más grande? ¿Y entonces por qué le da más importancia a los problemas que a Dios? ¿Por qué entonces le da más importancia a los problemas que a Dios? Si Dios es más grande que su problema, Dios es más grande que Satanás, Dios es más grande que sus circunstancias, Dios es más grande que su enfermedad. Entonces, mire, escuche, el creyente, ¿se acuerda lo que le dije, Romanos 1:28? Por eso Dios, al no reconocerlo, los entregó a una mente depravada, perversa, de malos pensamientos, donde hay celos, contiendas, disensiones, pleitos, envidias.
borracheras, orgías, adulterios, fornicaciones, homosexualidades. ¿Por qué? Porque hay una mente depravada. Escuche, cuando el creyente siempre está pensando en lo que le hace el diablo. Ay, pastor, el diablo me hizo esto. Ay, ya deje de pensar en el diablo. ¿Por qué no piensa en Dios? Piensan más en el diablo que en Dios. Piensan más en lo que el diablo les está haciendo que en lo que Dios tiene preparado para ti. Están pensando más en los problemas, que Dios es más grande que tus problemas. ¿Por qué entonces el creyente siempre está pensando: si Dios me ama, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me sucedió tal o cual cosa? ¿Por qué entonces me abandonó mi esposo? ¿Me dejaron mis hijos? ¿Por qué, si Dios me amara? Seguramente estoy pasando por un desierto. Seguramente Dios no me ama. El diablo me está atacando. Por estar más concentrado en lo que el diablo le hace a la gente, adivina qué, tú estás engrandeciendo al diablo en tu vida. Ya no me escuchó. Ya no me escuchó. Por estar pensando en todos tus problemas, en todas tus dificultades, en que eres el mártir, el que todo te sucede, el que te pasaron cosas, ore por mí, libéreme, y esto y el otro. Están pensándole y le están dando más poder, y le están dando más tamaño, y están engrandeciendo más al diablo, a los problemas, a las circunstancias, que a Dios en su vida. Por eso la pregunta fue: ¿quién es más grande, Dios o el diablo? Pero póngaselo a pensar, cuando usted reacciona, piensa y actúa como lo hace, ¿quién es más grande en tu vida, Dios o el diablo? ¿A quién le estás engrandeciendo? Por eso David dijo: engrandecer al Señor conmigo. Porque al que tienes que hacer grande es a Dios, no los problemas, no las circunstancias, no la enfermedad, no la persecución, no la aflicción. Tienes que hacer grande a Dios en tu vida. Cuanto más reconozcas a Dios, cuanto más aprecies a Dios, más grande se hace en tu vida. Denle un aplauso al Señor. Bueno, entonces, ¿por qué hay predicadores que todo el tiempo están, todos los días, todo el año, Iglesia de la Liberación? ¿Por qué hay gente que dice: es que usted siempre está hablando de bendiciones? Yo siempre estoy hablando de Dios, porque es lo que Dios me interesa que usted conozca. No me interesa que conozca al diablo. El diablo no tiene poder con Dios. Dios tiene poder sobre todos los problemas, sobre todas las circunstancias. Y entonces la gente dice: es que para hacer guerra con tu enemigo tienes que conocerlo. Pero eso no significa que estés hablando de él todo el tiempo. Y en las iglesias, en la mayoría de las iglesias, en el 90% de las iglesias, se habla más del diablo que de Dios. Se habla más del pecado que de su gracia. Se habla más de la liberación que de la salvación. ¿Y por qué vamos a estar hablando más del pecado si de lo que Dios quiere que hablemos es de la salvación, de la remisión y de la bendición? Y entonces, ¿por qué los predicadores se la pasan todo el tiempo fuera Satanás, y fuera Satanás, y fuera Satanás? Tanto hablan de Satanás que la persona, cuando no le hablan de Satanás: ¿y dónde estará Satanás? Viven con Satanás, comen con Satanás, duermen con Satanás, duermen con los problemas, y usted necesita ser liberado. Y todos los días sistemáticamente le hablan de demonios. ¿Cómo cree que va a terminar la persona? ¿Cómo? ¿Liberada? No, endemoniadísima.
endemoniadísima. Y por eso vienen aquí unos, no digo cosas feas porque hoy hay tamales, descerebrados. Es que usted no cree en la liberación. Yo creo en la salvación. Cuando hacen guerra, y diablo, y te sujeto, y fuera, y diablo, y esto. Y en la guerra no hay mejor guerra espiritual para los que tienen guerra espiritual. La mejor guerra espiritual no es hablar del diablo, sino hablar del poder de Dios. Esa es la mejor guerra. ¿Qué están hablando aquí del diablo? Si esta es la casa de Dios, la casa de Jesucristo. Ay, es que usted no cree en la guerra. Claro que creo en la guerra. Claro que hay problemas, adversidades, oposiciones, se levantan enemigos. Pero yo le doy más poder a mi Dios. Yo engrandezco a mi Dios en mi vida, para que el Dios de la gloria, entre más pienses tú. Mira, cuando hagas guerra, no hables más del diablo, habla más de Dios. ¿Está mal hacer guerra? Por supuesto que no, pero hay que hacerlo hablando de Dios. ¿Qué pasa con algunos predicadores? Hablan más del pecado que de la gracia de Dios, porque la gracia no la conocen. Por eso hablan más del pecado y están señalando el pecado y señalando el pecado. No, habla de la gracia. ¿Qué están haciendo las personas? Están más conscientes de los pecados que del perdón de Dios. Lo voy a repetir una vez más. La gente en las iglesias está más consciente del pecado que del perdón de Dios. No es que usted no quiero que no sepa qué es el pecado. Pecado es pecado. Pero el pecador ya sabe que está en pecado, ¿o no? O a una prostituta, a un alcohólico, o a un drogadicto que lleva 10 años, 20 años con cocaína, a un homosexual, hay que decirle: si sabes que estás en pecado, que eres homosexual, sucio, cochino, malvado, fuchi, endemoniado, diablo, mentiroso. Y él dice: sí, ya lo sé, por eso estoy aquí, porque necesito ayuda. No necesito que me vengan a decir qué soy, necesito que me vengan a decir si alcanzo salvación. El pecador ya lo sabe qué es, ¿o no? No vino el pecador a que le restrieguen el pecado en la cara. Vino a que le hablaran del amor y la misericordia, del perdón, de las dádivas de Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Por eso, amado hermano, no le ha caído a mucha gente el evangelio de Jesucristo. Porque cuando te hablan del pecado: ay, en esa iglesia sí hay santidad. ¿Qué santidad va a haber? Pero ¿qué santidad va a haber si nada más te están restregando el pecado, te están amenazando, te están metiendo miedo? Tú no veniste a eso. Tú veniste a ser liberado, veniste a ser bendecido, veniste a ser sanado, veniste a ser prosperado. Tú no veniste a estar consciente de tus pecados, ni veniste a estar consciente del diablo. Tú veniste a estar consciente de la presencia del Dios que te salva, del Dios que te libera, del Dios que te perdona, del Dios que te sana, del Dios que te provee, del Dios que te prospera. Tú veniste a escuchar las buenas nuevas de salvación. Por Dios, ese es el evangelio de Jesucristo. Mire lo que dice Salmo 68:1. Levántese Dios y sean esparcidos sus enemigos, y huyan delante de él los que le aborrecen. Ahora, lo mismo pasa con Salmos 34:3. ¿Que Dios está tirado? No. Cuando dice levántese Dios, está diciendo que tú lo levantes en tu corazón.
Que tú creas en ese Dios de poder, que creas en ese Dios de misericordia, en ese Dios de amor, que engrandezcas al Señor, que se levante ese Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Quiero ir concluyendo porque quiero orar. En la vida del creyente es muy importante ser agradecido, porque la falta de gratitud, la falta de agradecimiento o la falta de aprecio provoca falta de reconocimiento. Tú no puedes reconocer a Dios hasta que no aprendas a apreciar y a darle el valor que Dios tiene para tu vida y de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Cuando tú aprendes a apreciar, a reconocer, a ser agradecido, a tener gratitud con Dios, entonces tú le das valor a lo que Dios es para ti, según lo que tú crees. Y cuando tú empiezas a apreciar lo que Dios hizo por ti, te salvó, te liberó, te perdonó, ya Dios te perdonó, ya Dios te salvó. Ya deja de estar pensando que si el diablo te saca la lengua, que si te jala los pies en la noche, que si te jaló el cabello. Aquí tenía una hermana, y digo tenía porque gracias a Dios ya no está, porque ella lo que necesitaba era que todos los días le estuvieran diciendo: sal de ella, diablo, sal de ella, diablo, sal de ella, diablo. Cuando tú crees en Jesucristo, el diablo no tiene poder en tu vida. El que tiene poder es Jesucristo. ¿Sí lo entiendes? Ay, pastor, creo que me están haciendo mal de ojo, me están haciendo brujería, me están haciendo hechicería. Abraham, Peña de Oreb: todo el que te bendiga será bendecido, y todo el que te maldiga, no te preocupes, será maldecido. Ninguna de las maldiciones te tocará, llegará a tu casa, porque estás con la sangre del Cordero. Tienes la sangre del Cordero en tu vida. No te puede tocar el devorador, no te puede tocar el destructor, porque tienes al Cristo de la gloria. Pero cuando tú aprecias y sabes lo que Él hizo en la cruz, entonces lo reconoces, tiene gran valor para ti. Lo reconoces, lo aceptas y lo vives. Tú viniste aquí a pensar en Dios, en Jesús, en las bendiciones, no en las maldiciones. Es que yo creo que mi papá, mi mamá, cuando usted recibió a Cristo, se cortó toda maldición. ¡Caramba! No lo puede entender. Es que yo necesito que me eche una oración, 2 piruetas, y con eso yo creo que ya quedo liberado. Usted queda liberado porque usted tiene la sangre del Cordero. Usted está bendecido porque es hijo de Dios, si es que acaso lo cree y lo recibe. Levántese Dios en mi corazón. Levante a Dios, engrandezca a Dios. Permita que ese Dios todopoderoso sea grande en su vida. Por eso dígale al que está ahí al lado de usted: ¿qué tan grande es tu Dios? ¿Qué tan grande es tu Dios? ¿Sabe qué tan grande es su Dios? Del tamaño de tu problema, es más grande tu Dios. Pastor, es que yo tengo un problemón, usted no se imagina. Entre más grande es tu problema, más grande es tu Dios. Si es que tú le das más peso, estás más consciente de quién es Jesús en tu vida, entonces Jesús será más grande que todos tus problemas. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Quiero ir concluyendo esta noche. Quiero ir concluyendo. Usted tiene que aprender a pensar, a creer y a confesar el tamaño de Dios que tiene.